En este vídeo te voy a enseñar por qué Elon Musk tiene tanto dinero. Vas a descubrir por qué Musk es uno de los hombres más poderosos y odiados del planeta Tierra. Pero antes... Una de las secciones que más me estáis pidiendo por el canal es el análisis de personajes influyentes de actualidad. Ya sabéis que esta sección es tremendamente ambiciosa porque lo he dicho, porque implica analizar y conocer a una persona en profundidad. Y esto es algo que es muy complicado de hacer si no se conoce. Cuando analizo un personaje de una serie, de una película, de un cómic, de lo que sea, es más fácil porque evidentemente esta persona no existe realmente. Me puedo basar en todo lo que un cómic o un libro ofrece. Pero cuando se trata de un personaje de actualidad, una persona real, es mucho más complicado. Es mucho más complicado porque no voy a conocer nunca a la persona en su totalidad. Sin embargo, voy a contar con información que comparten los medios, con biografía de esta persona, con entrevistas a las que haya accedido, pero hay un componente que nunca voy a poder saber. A pesar de eso, el objetivo de esta sección es que aprendamos juntos y nos entretengamos de lo que implica muchas cosas que vamos a ver en la actualidad, muchas noticias, que vayamos más allá de la figura pública, pero que ante todo guardemos el respeto a esta persona, aunque no la conozcamos. Y voy a parar ya de ponerme tan serio. Primera pregunta a la que vamos a responder hoy, que seguro que por eso estás aquí, en este vídeo. ¿Por qué Elon Musk tiene tanto dinero? Elon Musk es un empresario con una fortuna que se acerca a los 130.000 millones de dólares. Es el segundo hombre más rico del mundo. Según el portal Bloomberg, gran parte de la fortuna de Musk proviene en los últimos meses de Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos. La razón del éxito de Tesla y por ende de Musk no es tanto por méritos propios, sino a causa de la miopía y timidez de otros fabricantes, de otros empresarios. Elon es un visionario que hace muchos años se dio cuenta de que el futuro del transporte era eléctrico y por ende apostó por ese futuro. Hoy, de hecho, los mercados le reconocen a Musk tanto su visión como su persistencia. Con su primera empresa, que vendió por 300 millones de dólares, la segunda, que era PayPal, que seguramente os sonará, fue adquirida por 1.500 millones por eBay. Empezó también a soñar a lo grande después de esto: coches eléctricos a precios asequibles, cohetes espaciales que se puedan reutilizar, colonias en Marte, un tren capaz de circular a 1.200 km por hora, baterías de litio y poder prescindir de las eléctricas. Y seguramente que ahora estás pensando, pero Sico, ¿qué haces hablando de todo esto? ¿Qué haces hablando de empresarios, de economía, de empresas? Porque todo esto tiene mucho en común, por supuesto, con la persona y con la psicología. Porque para dar respuesta a por qué Elon Musk ha ganado tanto dinero o ha logrado tanto éxito en su vida, éxito en el sentido que para estas personas lo es, porque el éxito ya sabéis que es puramente subjetivo, tenemos que conocer, por supuesto, la historia de esta persona, el aprendizaje que esta persona ha tenido, la vida más allá de la figura pública, y para eso vamos a conocer en profundidad la vida de Elon Musk. Que lo primero que tenemos que responder es quién es Elon Musk y qué busca emprender con sus empresas. Elon Musk nació en Sudáfrica en 1971. Sus padres, Errol y May Musk, tuvieron otros dos hijos, Kimball y Todd. Su infancia es cuanto menos un camino de rosas, y aquí vamos a tener que hablar de muchas cosas que sin duda alguna marcaron al joven Elon. El ambiente de Elon nunca fue realmente algo tranquilo. De hecho, para empezar, viene de una familia con una marcada tendencia por la aventura, por empezar proyectos. De hecho, sus propios abuelos, por parte de madre, eran unas personas que constantemente por su trabajo estaban viajando, y muchas fotos que se ve de la familia cuando Elon era pequeño tenía que ver con esos viajes. Es decir, que Elon ha vivido y ha crecido con ese ambiente, por así decirlo, de aventura, de iniciar proyectos, de aventurarse a lo desconocido y tolerar en ese sentido la incertidumbre del camino incierto. Esto es bastante importante porque cuando naces en una cultura, en un ambiente o en una familia que tolera o que normaliza bien eso, tú aprendes a normalizarlo y a entender que eso es algo habitual y a ir hacia ello. Como te decía antes, su infancia nunca fue algo agradable. A los 10 años sus padres se divorciaron, pero no te pienses que fue algo del momento. De hecho, desde el inicio de su matrimonio, antes de que Elon Musk viviera, sus padres nunca se llevaron realmente bien. Fue más que nada un matrimonio que se deterioró nada más empezar. Total, que los padres de Elon estaban divorciados y con 3 hijos. Y
¿Cómo crees que actuó Elon? Elon era el mayor de los 3 hermanos y ante esa situación, bastante difícil por cierto para un niño, decidió irse con su padre, por un razonamiento puramente racional. Pensó que su padre estaba solo y triste y que tenía que irse con él, porque su madre tenía más hijos en los que apoyarse. Ya está. Esto nos da pie a entender un poquito cómo es Elon Musk desde su infancia y por supuesto para entender muchas reacciones que tiene en la actualidad. Un dato importante y curioso es que Elon Musk cuando era muy pequeño pasaba gran parte de su tiempo solo en actividades solitarias como jugar solo, trastear con el ordenador solo o leer. De hecho, lo de la lectura era algo obsesivo. Llegaba a leer hasta 10 horas al día. 10 horas, o sea, imaginaos. Pero es que esto es un dato clave que vamos a ver en este vídeo de por qué leía tanto y por qué utilizaba este tipo de tareas para entretenerse. Si hasta aquí tienes alguna idea de por qué hacía esto, te animo a dejarlo en los comentarios y luego averiguar a lo largo del vídeo si lo has descubierto. Por si esto no fuera poco, Elon Musk sufrió acoso escolar durante más de 4 años. Esta situación fue bastante traumática para él, ya que uno de sus mejores amigos lo traicionó. De hecho, en la biografía de Elon Musk, en su libro, que por cierto os recomiendo que lo leáis si os interesa el tema, se menciona claramente cómo Elon comenta que esta situación fue difícil para él, aunque no lo dice así. Menciona que le obligó a salir desde donde estaba escondido y que eso hizo que le pegaran, es decir, que sufrió la traición de su amigo desde muy pequeño. Esto es un dato muy importante. Fijaos como ya para empezar tenemos un caldo de cultivo perfecto que poco a poco nos va a hacer entender a Elon. Tenemos, para empezar, un ambiente familiar en el que él ha crecido, ha vivido, que implica el aprender a tolerar la incertidumbre y buscar la novedad como algo habitual. Pero encima que desde muy pequeño tiene 2 situaciones traumáticas que le van a marcar a lo largo de la vida y que van a condicionar quién es él en la actualidad. Para empezar, la separación y divorcio de sus padres, es decir, la ruptura del ambiente y el núcleo familiar, con el consecuente duelo que evidentemente tuvo que lidiar y la situación de la que se tuvo que hacer cargo en el hecho de irse con su padre con una actitud muy de adulto, el hecho de decir me voy con mi padre con 10 años porque está solo, como si yo lo tuviera que cuidar con 10 años. Y luego a eso le tenemos que añadir por supuesto el acoso sufrido, que eso es una situación traumática que marca siempre a un niño. El acoso escolar es algo que influye, que deteriora y que por supuesto hay que intervenir. Ahí tenemos para empezar un ambiente y unas situaciones que marcan a Elon para que él entienda que las relaciones son tremendamente peligrosas. Por un lado, porque me pueden abandonar, me pueden dejar o se pueden romper, y en segundo lugar porque me pueden hacer daño físico y psicológico. Por lo tanto, yo como niño, si me pasa esto, aprenderé a evitar las relaciones, a evitar mostrar mis emociones y a evitar cualquier posibilidad que implique que me hagan daño. Ahí tenemos como un niño como Elon o una niña aprende a ser más evitativo, que pone más distancia, que no se mete tanto en las relaciones, porque así consigue controlar. Va a buscar y tiene que buscar una forma de encontrar su estabilidad y su seguridad. Que no sé si sabes por dónde vamos. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a descubrir cómo él puede buscar esa seguridad o cómo la ha ido buscando a lo largo de su vida. Porque aquí tenemos que avanzar un poquito más hacia el futuro, hacia su etapa de estudiante, para conocer qué estudió Elon Musk. Preguntarnos qué estudió Elon Musk es realmente interesante porque nos va a ayudar también a entender un poco más a esta persona y por qué se comporta de esta manera. Y para ello nos tenemos que remontar a su etapa de estudiante universitario. Durante su infancia, como he dicho antes, fue un ávido lector y a los 10 años ya desarrolló un interés tremendo en la informática y en todo lo que tenía que ver con la tecnología. De hecho, a los 12 años vendió el código de un videojuego que diseñó él mismo, el videojuego Blastar. A los 17 años, Musk fue acertado en la Queen's University en Kingston, Ontario, para estudios de pregrado. 2 años allí después, Musk se trasladó a la Universidad de Pensilvania, donde en 1997 recibió una licenciatura en física de la Facultad de Artes y Ciencias y una licenciatura en Economía de la Escuela de Negocios, o sea, 2 licenciaturas, no solo una. Lo cual nos da pie a entender que Elon Musk tiene una tolerancia muy alta al estrés, una atención y una concentración brutales, como para estudiar 2 tareas a la vez, y el nivel de inteligencia tiene que ser brutal. Lo que podemos extraer de sus estudios es que Musk
tiene cierta tendencia al control. No es de extrañar que las personas con una tendencia fuerte al control sean personas que terminan estudiando asignaturas de la rama científica, como por ejemplo física. Aunque seguramente te estés pensando, ¿y entonces economía? Eso no es muy de ciencias. No, no lo es, pero es una asignatura de números, es una asignatura que tiene datos, que tiene fórmulas, que implica tener algo que es o esto o lo otro, no hay tonalidades intermedias, grises, y eso una persona que tiene tendencia al control lo va a buscar porque le va a resultar muy familiar, porque él, como te he dicho antes, es una persona que busca controlar, pero también que busca el averiguar, el conocer, el saber el porqué de las cosas, y no hay nada mejor que saber por qué suceden las cosas a nivel físico o a nivel económico. Vale, pero este chico, bueno, este hombre actualmente, aparte de estudiar, aparte de montar empresas, ¿qué hace en su tiempo libre? ¿Se relaja en algún momento? Que esa es otra, si tiene algún momento, o sea, es que es totela. A ver, decir que Elon Musk se relaja en su día a día es mentir un poco. No sé si trabaja, según leí, 90 horas diarias, es una brutalidad. Pero bueno, en su tiempo libre es cierto que se ha podido encontrar información de las cosas que hace que nos ayuda a entenderle también un poquito más. Y es muy interesante. En su tiempo libre, Musk dice que le gusta ver películas, salir con amigos y jugar a videojuegos en primera persona, con sus hijos. Este dato es bastante importante, el hecho de que quiera jugar a juegos en primera persona. Desde muy pequeño ha jugado a videojuegos y eso es algo que vamos a comentar casi al final del vídeo para que entiendas por qué. Pero mucha gente que juega a videojuegos los diferencia entre juegos de primera y tercera persona, incluso rechazando algún tipo de videojuegos. Porque hay muchas personas que cuando juegan a videojuegos de tercera persona no se sienten cómodos y no consiguen disfrutar de la experiencia. ¿Por qué? Porque es algo como que estás fuera del juego, como que no lo dominas del todo. Y los videojuegos de primera persona, tú sientes que estás dentro del personaje, que tú estás jugando a eso, pero como si fuera algo real. Eso da mucho control. Y una persona como Elon Musk, que tiene tendencia al control, evidentemente va a jugar a juegos así. Pero vamos, ya te digo que es que juega muy poco, desconecta muy poco, si su lema es trabajar mucho y jugar duro. O sea, tela. De hecho, una revelación poco esperada para el mundo de los gamers es que Elon Musk confiesa que solo juega a videojuegos en ordenador. De hecho, el género de videojuegos que le gusta más era de ciencia ficción y en concreto ha nombrado algunos como el Fallout, el Half-Life 2, el BioShock. Vale, hay algo bastante importante aquí. Que Elon Musk sea una persona que disfruta muy poco de su tiempo libre o que usa muy poco su tiempo libre, pero lo dedique a trabajar, puede hacernos sospechar, y lo entiendo, que sea una persona con una relación con el trabajo bastante deteriorada, es decir, bastante compulsiva, como si fuera adicto al trabajo. Pero es que hay que ir un poco más allá. Yo no iría por ahí, yo iría más a por qué usa el trabajo o los videojuegos, en concreto, en este caso, este tipo de videojuegos, para sentirse mejor, es decir, para garantizar su estabilidad y su situación controlada. Recuerda que te he contado antes que durante su infancia Elon pasaba gran parte de su tiempo solo y que sufrió las consecuencias de una infancia turbulenta. En esas condiciones, un niño busca la forma de estar tranquilo y que todo esté en calma. Hay niños que juegan, niños que leen o niños que dejan volar su imaginación para sentirse y estar seguros. Y ese fue el caso de Elon Musk. Elon Musk ha aprendido que a través de los videojuegos o el trabajo se puede estar seguro, puedes tener todo bajo control, o al menos reducir la inseguridad que sientes ante cualquier problema que aparezca en tu vida. Sería interesante conocer cómo reacciona ante una crisis vital importante para él. Y yo puedo llegar a sospechar o a tener alguna hipótesis de que lo que hará es refugiarse o bien en los videojuegos o bien en el trabajo para salir de ese paso. Y esto es algo que se hace muchísimo y que yo lo veo mucho en consulta, como muchas personas ante cualquier situación difícil para ellas lo que hacen es refugiarse en otras actividades. Sí, lo sé, es que seguramente ahora te estarás pensando o te estarás preguntando en lo que llevamos de vídeo cómo Elon Musk hizo su fortuna. Porque aquí seguramente que hay mucho, y es verdad, hay mucho que comentar, y si queréis que lo debatamos en algún directo en la plataforma de directos, que la tenéis en los comentarios y en la descripción de este vídeo, lo podemos comentar, porque yo he leído muchas cosas que tienen que ver con el hecho de cómo trata a sus empleados, que lo comentaremos,
de cómo ha gestionado sus empresas, que también lo comentaremos, pero es importante ir un poco más allá y entender todo. Como te he ido comentando todo este rato, Elon Musk ha sido una persona muy tenaz y que ha tenido que lidiar con obstáculos y fracasos a lo largo de su vida, especialmente en el campo empresarial. Después de la creación de SpaceX, Musk fundó Tesla Motors, que de hecho estuvo a punto de quebrar, y en el año 2010 Tesla Motors se convirtió en la primera compañía automotriz estadounidense. De hecho, el año pasado, a pesar de la crisis económica que surgió, sus acciones alcanzaron cifras récord, superando incluso a Ford y a General Motors. Elon Musk actualmente es dueño de varios negocios como SpaceX, Tesla Motors, The Boring Company, OpenAI y Neuralink. Vamos, que al tío no le sobran empresas. Tela, por eso os he dicho antes que trabaja 90 horas a la semana. 90. Como ves, Elon Musk es una persona que, a pesar de las crisis, ha sabido reponerse y perseverar cuando su mundo se está desmoronando. No solo estoy hablando de sus empresas, hablo de la separación de sus padres, del acoso sufrido, de su primer divorcio, de la muerte de su primer hijo, de lo traumático de su primer matrimonio, de volver a casarse, de su segundo divorcio, y de todas las situaciones que hemos ido comentando. Todo esto nos hace ver que Elon Musk es una persona con una altísima tolerancia a la frustración y al estrés. Por comentarios de su círculo más cercano, todos coinciden en que Elon es una persona que, cuando el resto del mundo abandona, él tiene fuerzas para continuar. Más allá de lo motivacional que nos suene esto, deja claro que uno de sus rasgos de personalidad es la resiliencia. Y aquí es cuando tenemos que hablar de lo que implica la resiliencia y de lo que implican sus rasgos de personalidad. La resiliencia no deja de ser la capacidad que tenemos todas las personas, y esto es algo que puede trabajarse, y de hecho en terapia lo trabajamos mucho, de reponernos de los acontecimientos adversos que nos depara la vida y que supone el lidiar constantemente con este tipo de traumas, de duelos, de situaciones de estrés, de incertidumbre. No todas las personas somos igual de resilientes, pero como digo, esto es algo que se puede trabajar. Y ahora sí, creo que tenemos que meternos de lleno en qué implica ser como Elon Musk, cómo es su personalidad, cómo es su comportamiento, cómo lo podemos explicar. Supongo que si te estás preguntando esto es porque quieres montar 4 o 5 empresas, o porque tu empresa está quebrando y tienes que soportar esto pese a todo. Es coña, seguramente que es porque te interesa y más, o porque estás aburrido viendo vídeos y has dado con este, o porque lo estás buscando. O bueno, pues si le recomiendas este vídeo a un amigo, ya sabes, comparte este vídeo y deja en los comentarios qué otras personas quieres que analicemos. Lo que hemos ido viendo hoy es que Elon Musk muestra unos rasgos de personalidad bastante definidos. Ya hemos dicho que es una persona con una fuerte tendencia a mantener todo bajo control y que es extremadamente exigente. Las personas con tendencia al control y tremendamente exigentes son personas que no solo son exigentes consigo mismas, de hecho les gusta ponerse a prueba constantemente, sino que esa exigencia en muchas ocasiones la trasladan al resto de sus relaciones, es decir, que son exigentes también con los demás. Esto es una forma de también buscar el control y tenerlo todo controlado, pero evidentemente esto es algo que desgasta mucho las relaciones, y de hecho es normal, y es algo que se ha escuchado y que han mencionado los medios, que Elon Musk en sus empresas es un jefe bastante duro y que tiene muy poco en cuenta las opiniones de sus empleados o las situaciones sociales o familiares de sus empleados. Vamos, que seguramente ni tú ni yo nos gustaría trabajar con él. Bien, se puede ver que Elon es una persona con una tendencia a la ambición. Prácticamente quiere conquistar Marte y llevar a la humanidad a un nuevo hito de avances tecnológicos. De hecho, ese ha sido siempre su sueño. Es altamente competitivo y con una férrea implicación laboral. También es una persona impaciente, lo que deja clara su poca tolerancia a la frustración. Aunque bajo presión esa situación se invierte, como te he comentado, y tolera bastante bien el estrés, fruto del aprendizaje que ha llevado a cabo a lo largo de toda su vida, de que cuando todo se desmorona, tiene que buscar una forma de tolerar esa frustración. Por lo que hemos visto, la personalidad de Elon encajaría con un patrón de personalidad de comportamiento de tipo A. Este tipo de patrón de comportamiento y de personalidad es algo que dentro del DSM, que es este manual que los psicólogos tenemos que usar para entendernos entre nosotros y con otros profesionales, se decide usar. Pero bueno, más allá de la etiqueta, vayamos a ver qué significa. Las personas con este tipo de personalidad son personas que trabajan mejor en actividades en solitario. Recuerda en qué se ocupaba el tiempo en su infancia. Dependen mucho de su trabajo, como hemos comentado, buscan el éxito a toda costa y trabajan incansablemente en sus objetivos y metas.
Son personas que reaccionan con mayor agresividad cuando se las molesta o se las interrumpe, mientras están trabajando. Hablan en voz alta y muy rápida, enfatizan mucho sus gestos y tienen una alta tensión en los músculos faciales. Tienen miedo a perder el tiempo, no les gusta esperar, no les gustan nada las situaciones impredecibles que les supone esa pérdida de tiempo. De nuevo, pérdida de control. Y creo que, como veis, este tipo de patrón de personalidad encaja perfectamente en cómo es Elon Musk, como hemos visto y seguramente como podéis verle cuando a través de distintas entrevistas o programas aparece, o cuando, por ejemplo, en redes sociales, que es bastante activo, suele interactuar. Y ahora sí que sí, vamos a establecer unas conclusiones finales, como te he comentado al principio de este vídeo, sobre este tipo de personajes influyentes y si de alguna manera tenemos que admirarles o no tenemos que admirarles, o tenemos que criticarles o no. Pero como siempre, y os digo, todo esto con todo el respeto del mundo, y además quiero leer vuestra opinión en los comentarios para saber qué opináis y si queréis que traiga más análisis de este tipo, más largos, más elaborados. Pero bueno, no me enrollo más. En mi opinión, no creo que haya una respuesta clara de si hay que admirar o de por qué hay que admirar a una persona o no. Creo que esto es algo totalmente subjetivo. De hecho, para mí, a través del ratito o del par de meses que he estado leyéndome el libro, porque me he demorado un poco leyéndome su libro, de su biografía, creo que muchas cosas sí que le admiro, porque creo que es una persona que ha sufrido mucho, que ha vivido en una situación, una infancia sobre todo muy dura, muy cruel, una infancia donde su familia se ha desestructurado, donde ha recibido ese acoso escolar, y creo que en personas así sí que tenemos que de alguna manera pasar tiempo escuchando sus historias, entender por qué se comportan así, poder empatizar con su vida, pero de alguna manera que esto no justifique, por supuesto, el trato que esa persona pueda tener en la actualidad como adulto hacia su familia, hacia sus empleados o hacia cualquier persona que interactúe con él. Creo que personas como Elon Musk sí que hay en muchas cosas que se las puede admirar, pero como te decía, es que esto es algo totalmente subjetivo. Yo en algunas cosas sí que le admiro, pero en otras no le admiro tanto, porque me parece una persona que, como digo, en el trato es bastante fría, lo que vemos a través de los medios, y que creo que de alguna manera sí que hay que criticar muchas de las respuestas que tiene. Esto, como veis, lo que nos hace entender es que cuando vemos la vida de una persona, cuando analizamos y entendemos la vida de una persona, si nos detenemos, podemos entender cómo no todo es blanco o negro, sino que hay muchísimos grises, hay muchísimas tonalidades que necesitamos entender para ver qué factores positivos tiene esa persona que le han llevado a ser donde está o estar donde está, y qué factores negativos la han llevado de alguna manera y la arrastran y de esa manera no la dejan o no la permiten cambiar, porque hay personas que no quieren cambiar, pero esto se debe a un motivo muy concreto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. La verdad, ha sido un vídeo muy duro de hacer porque he tenido primero que ver, bueno, qué material hay en internet, pero sobre todo leerme la biografía, que yo la recomiendo. Si os gusta, os la voy a dejar en la descripción de este vídeo, en el enlace para que lo compréis si lo queréis comprar por Amazon, pero es una lectura densa porque hay mucho tema empresarial, mucho tema, por ejemplo, de tema de motores, tema de aeronáutica, de temas de viajes espaciales, que a mí esa parte me ha gustado, pero hay algunas que, como digo, se han hecho muy densas y de hecho me he planteado, digo, joder, voy a dejarlo un poco, pero al final dije, venga, voy a terminar el libro porque, bueno, pues quiero terminarlo ya y ponerme a grabar este vídeo. Pero, bueno, me ha resultado muy interesante y de hecho me ha picado la curiosidad de saber qué opináis sobre este tipo de vídeos, y si queréis que haga más análisis así, más elaborados, más largos, que os permitan, pues bueno, pasar un rato más ameno, dejádmelo en los comentarios. Y ahora sí que sí, si has llegado hasta aquí, te lo agradezco enormemente porque ha sido una currada impresionante, y te voy a recomendar este vídeo por aquí. Y si es la primera vez que estás por aquí, que te suscribas por aquí. Y por supuesto, si quieres mandarle este vídeo a un amigo, a un vecino, a tu familiar, tu primo, tu padre, tu hermana, tu hermano, tu abuelo, abuela, que le gusta Elon Musk o le gusta este mundillo, pues mándaselo porque me vas a ayudar mucho. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta luego!